Apenas sostenía la sentencia de divorcio en mi mano cuando mi excuñada me llamó. Oye, Sofía, transfiéreme ya la mensualidad de este mes, ¿vale? Solté una risa amarga y respondí con una frase que silenció al otro lado de la línea. Toda mi familia política entró en pánico. Con la tinta de la decisión de divorcio aún fresca, Sofía creía haberse librado de su papel de sirvienta de lujo, pero no se imaginaba que caería en la trampa de chantaje de 5.000 euros de su codiciosa excuñada. Pero se equivocaban de plano. Justo cuando estaba contra las cuerdas, con un embarazo incipiente, Sofía tenía en su poder el talón de Aquiles de su exmarido. De presa a cazadora, cómo urdió un plan para desnudar la verdadera cara de toda esa familia traidora a plena luz del día. ¿Cuál crees que es el papel más valioso en la vida de una mujer? ¿El brillante título universitario, la escritura de propiedad a tu nombre o el certificado de matrimonio de un día de boda jubilosa? Para mí, en este momento, el papel más valioso es esta sentencia de divorcio que sostengo en mi mano. No se compró con dinero, sino con 5 años de mi juventud, con innumerables noches de lágrimas mezcladas con la cena y con el agotamiento extremo de mi autoestima. Pero, paradójicamente, justo al liberarme de esa carga, me di cuenta de que la verdadera batalla no había hecho más que empezar. La puerta de los juzgados de Madrid se cerró a mi espalda con el pesado estruendo del metal. El sol de justicia de la capital a mediodía era tan intenso que parecía querer quemarlo todo. Pero extrañamente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Yo, Sofía, arquitecta de 32 años, acababa de convertirme oficialmente en una mujer divorciada. Miré el folio A4 que tenía en la mano. El sello rojo todavía tenía la tinta fresca. La frase divorcio de mutuo acuerdo era concisa y fría, poniendo fin a la relación matrimonial entre Javier y yo. Sin grandes disputas por bienes, sin hijos en común, todo sucedió tan rápido que me sentí vacía. Caminé hacia mi Mazda 3 de color rojo granate, aparcado bajo la sombra de un árbol mustio. Este era el único bien que luché por conservar, no por codicia, sino porque había sido mis piernas mi herramienta de trabajo durante todos estos años. Javier había mostrado su resentimiento al tener que firmar los papeles para transferirme la propiedad total del coche, a pesar de que más de la mitad del dinero para comprarlo provenía de mis ahorros. De noches en vela dibujando planos, me senté en el coche, pero no arranqué el motor de inmediato. El familiar aroma a aceite esencial de citronela me invadió, oprimiéndome el pecho. Una sensación de vacío me envolvió. ¿Ya era libre? ¿Por qué no me sentía tan feliz como había imaginado? Solo sentía una ligereza inestable, como la de alguien que acaba de caer al vacío y por suerte ha logrado agarrarse a una rama. El teléfono en el asiento del copiloto vibró de repente, rompiendo el silencio. La pantalla se iluminó con el nombre que, durante el último año, cada vez que veía, mi corazón daba un vuelco de pavor. Raquel. Cerré los ojos y respiré hondo. Por un reflejo de nuera sumisa grabado a fuego en mi ser, mi mano se dirigió al botón de aceptar la llamada, preparándome para un sí. Dígame, pero entonces mi mirada se posó en la sentencia de divorcio, justo al lado de la palanca de cambios. Ya estoy divorciada. Ese pensamiento fue como un bálsamo para el corazón. Cogí el teléfono, ya sin temblar. Sí, dígame, respondí. Mi voz sonaba sorprendentemente tranquila, omitiendo el sumiso «Hola, Raquel, ¿qué tal?» de siempre. Al otro lado de la línea hubo una pausa de un segundo, probablemente por la sorpresa ante mi actitud, pero inmediatamente la voz chillona y agria característica de Raquel resonó, perforándome el tímpano. «¿Sofía? ¿Qué narices hacías que tardas tanto en coger? Estoy aquí en la Academia de Inglés de Dani. Transfiéreme 5.000 euros a mi cuenta. Rápido. Hoy es el último día para pagar y reservar la plaza del campamento de verano en el Reino Unido. Date prisa. La directora me está mirando. ¡Qué vergüenza! 5.000 euros». El número salió de su boca con la misma ligereza que si estuviera pidiendo 5 euros para comprar el pan. Los recuerdos volvieron como una película a cámara lenta. Hace 2 meses, durante una gran comida familiar en el pueblo, con Javier un poco achispado y su ego por las nubes, se jactó ante los parientes de que nosotros patrocinaríamos el campamento de verano de Dani, el hijo de Raquel. En ese momento, para salvar la cara de mi marido delante de la familia y para tener un poco de paz, guardé silencio, aceptando tácitamente encargarme de ese gasto. Era el precio que solía pagar para comprar la tranquilidad en esa familia. Pero eso fue hace 2 meses. Oye, Raquel, la interrumpí cuando estaba a punto de seguir quejándose de mi lentitud. Creo que deberías llamar a Javier o encargarte tú misma de ese dinero. Pero bueno, tía, ¿qué te has creído? La voz de Raquel subió una octava. ¿Vas a faltar a tu palabra? Toda la familia sabe que prometiste pagarle el campamento a Dani. ¿Y ahora te echas para atrás?
¿Tanto ganar como arquitecta y te pones tacaña con tu propio sobrino por 4 perras? Transfiérelo ya, no me hagas enfadar. Me eché a reír. Una risa amarga pero liberadora. Miré a través de la ventanilla del coche el ir y venir de la gente bajo el sol del mediodía. Cada uno con su propia carga, y yo acababa de deshacerme de la carga más pesada de mi vida. ¿Aún no te has enterado de nada?, pregunté, articulando cada palabra con claridad. Javier y yo acabamos de salir del juzgado. Nos hemos divorciado. Al otro lado de la línea se hizo un silencio absoluto, un silencio que duró unos 3 segundos, lo suficiente para oír el clamor de los claxones de la calle. Sofía, ¿qué estás diciendo? La voz de Raquel tartamudeó antes de volverse el doble de estridente. ¿Divorcio? ¿Me estás tomando el pelo? Si ayer mismo Javier me dijo que se iba de viaje de negocios. No es ninguna broma. La sentencia de divorcio está aquí mismo, a mi lado, con la tinta aún fresca. Así que hice una pausa, enfatizando cada palabra. A partir de este momento, ya no soy tu cuñada, ni tampoco soy el cajero automático del que puedes sacar dinero. Dani es tu hijo, así que espabilate tú, y no vuelvas a llamarme para molestarme nunca más. Tú, maldita zorra, ¿te atreves? La voz de Raquel rugió en el teléfono llena de pánico e ira. Divorcio o no, la promesa la hiciste antes de divorciarte. Me debes 5.000 euros. Como no me los des, iré a tu oficina y montaré un escándalo hasta que te despidan. ¿Hola? ¿Hola? Colgué. Deslicé el dedo con fuerza por la pantalla, bloqueando el número de teléfono que me había atormentado durante los últimos 5 años. El silencio volvió al coche. Me recliné en el asiento, sintiendo el sudor empapar mi espalda a pesar del aire acondicionado. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero no por miedo, sino por una extraña sensación llamada rebeldía. Arranqué el motor. El coche se deslizó por la calle, dejando atrás el juzgado y todas las ataduras invisibles que acababan de ser cortadas. Pero sabía que Raquel no se detendría. Esa familia no me dejaría ir tan fácilmente. Para ellos 5.000 euros no era solo dinero, era codicia, era una falsa apariencia a la que se habían acostumbrado a que yo financiara. Oye, transfiéreme 5.000 euros. La frase resonaba en mi cabeza como un recordatorio. La batalla legal había terminado, pero la batalla contra la avaricia humana no había hecho más que empezar. Me incorporé al denso tráfico de la ciudad, en dirección a casa de mi madre. En mi mente, solo un pensamiento. Tienes que ser fuerte, Sofía. Se avecina una tormenta. El coche avanzaba lentamente por el puente, dejando atrás el ruidoso centro de la ciudad para dirigirse al antiguo barrio obrero de Carabanchel, donde vivía mi madre. Cuanto más me alejaba del juzgado, la sensación de alivio de antes daba paso a una profunda y amarga tristeza. Cada metro que recorría el coche parecía rebobinar la cinta de los recuerdos de 5 años de matrimonio que, estúpidamente, una vez llamé hogar, acaricié el volante de cuero, ya algo desgastado. Este coche, el único bien que insistí en reclamar en el juicio, en realidad nunca había pertenecido a Javier, aunque él siempre lo considerara un objeto indispensable para pulir su imagen de director de una constructora. Recuerdo como si fuera ayer el día, hace 3 años, en que Javier llegó a casa corriendo, con el ceño fruncido, quejándose. Cariño, acabo de conseguir un contrato para un chalet en Pozuelo. El cliente solo se mueve en Mercedes y BMW. ¿Cómo voy a presentarme yo con la moto? ¿Quién va a confiar en mí para darle el trabajo? Mira a ver. Saca dinero de la cuenta de ahorros y compramos un coche. Considéralo una inversión en la carrera de tu marido. En aquel momento, acababa de cobrar los honorarios por el diseño de una cadena de cafeterías, y junto con el dinero que había ahorrado desde soltera, tenía una suma considerable. Por amor a mi marido, por querer que se sintiera orgulloso ante sus socios, apreté los dientes, saqué todo el dinero, y pedí prestado a amigos para comprar este coche. El día que lo recogimos, Javier se puso un traje impecable, se hizo fotos y las subió a Facebook con un pie de foto lleno de orgullo. Autorregalo después de tanto currar. Gracias a mi mujer por su apoyo moral. ¿Apoyo moral? Resulta que los 30.000 euros que puse eran apoyo moral, mientras que el currar era mérito suyo. Pero en aquel entonces, yo era ciega. Pensaba que entre marido y mujer no había que hacer cuentas, que el dinero de uno era de los dos. Y así, durante los 3 años siguientes, me convertí en su chofer a regañadiente, para sus cenas de negocios y borracheras con clientes. O peor aún, tenía que coger un taxi para ir a trabajar los días de lluvia porque Javier estaba ocupado llevando a su madre y a su hermana a la iglesia, a misa o de viaje. A los ojos de mi familia política, yo no era una nuera, sino una sirvienta de lujo, un cajero automático con piernas que sabía sonreír y aguantar. Recuerdo las comidas de los domingos en casa de mi suegra. Nunca fueron reuniones familiares en el verdadero sentido de la palabra.
sino interrogatorios financieros. Carmen, mi suegra, tenía un talento especial. Podía pasarse toda la comida alabando a Javier por haberle comprado una caja de vitaminas de 50 euros, pero era capaz de poner mala cara y criticar la cesta de fruta de 100 euros que yo traía, diciendo que era un despilfarro, que no sabía administrar el dinero. Pero el colmo del aprovechamiento, el origen de la descarada llamada de antes, tuvo lugar en la comida familiar de hacía 2 meses. Ese día, toda la familia estaba reunida. Raquel llegó con su hijo Dani y en cuanto se sentó a la mesa, empezó con su habitual letanía de quejas y lamentos. Mientras mordisqueaba una pata de pollo, me miró de reojo y dijo en voz alta para que todos la oyeran: «Ay, qué envidia me das, Sofía, arquitecta, sentada en una oficina con aire acondicionado, dibujando 4 líneas y ganando un dineral. No como yo, que me mato en el mercadillo para sacar adelante a mi familia sudando la gota gorda. El Dani este año empieza la secundaria, y es un poco soquete. Estaba pensando en mandarlo a un campamento de verano de inglés en el extranjero para que espabile, pero la matrícula es carísima. Unos 5.000 euros. Es lo que gano yo en un año». Javier, que ya iba medio borracho, se sintió halagado por los elogios de su hermana hacia su mujer. El falso orgullo de un hombre incompetente resurgió. Se dio una palmada en el muslo, con la cara roja como un tomate. «Mujer, no te preocupes por esas cosas. Dani es el sobrino mayor, su educación es lo más importante. Su tía y yo no vamos a dejar que le falte de nada». Luego se giró hacia mí, con una mirada que no era de consulta, sino de imposición. «¿Verdad, cariño? Siempre dices que quieres invertir en las nuevas generaciones. 5.000 euros para Sofía no son nada». Toda la mesa se quedó en silencio. Decenas de ojos se clavaron en mí. Carmen, sentada en la cabecera, se abanicaba con un abanico de mano y añadió con sorna: «Sofía es muy generosa y quiere mucho a su sobrino. ¿Qué le va a importar eso a ella? No vamos a quedar como unos cutres, siendo él director y ella arquitecta, y dejar que el niño se quede sin estudios, ¿no?». En ese momento, me sentía acorralada. Si me negaba, Javier quedaría mal. Carmen difundiría que era una tacaña y una agarrada, y los días siguientes serían un infierno de críticas interminables. Elegí la opción más cobarde. Asentí. Prometí que me encargaría del dinero para Dani, un asentimiento para comprar una paz falsa, para que mi familia política me concediera el título de comprensiva. Pero ellos no sabían que, para ganar ese dinero, yo había pasado incontables noches en vela frente a los planos, con dolores de espalda y vista cansada hasta el punto de necesitar acupuntura semanal. Javier tenía la reputación de ser director de una constructora, pero durante todo el año solo traía deudas a casa. Dinero para materiales, para los trabajadores, para agasajar a clientes, cada mes en números rojos. Mi sueldo no solo mantenía a toda la familia y pagaba la letra del coche, sino que también se inyectaba discretamente en la empresa de Javier para que él pudiera mantener esa fachada de éxito. ¿Sabía Raquel esto? Por supuesto que lo sabía. ¿Lo sabía Carmen? Más que de sobra. Pero lo ignoraban. Lo consideraban mi deber. A sus ojos, haberme casado con Javier, un chico de Madrid de toda la vida, guapo y con labia, era como si a un burro le hubiera tocado la lotería. Daban por sentado que debía servirles para agradecer esa suerte. Recuerdo una vez que Raquel me pidió prestados 1.000 euros para comprar mercancía para su puesto, prometiendo devolverlos en un mes. Han pasado 3 años y aún no he visto ni un céntimo. Cuando se lo insinué con tacto, montó un escándalo con mi suegra. «Mamá, mira tu nuera, me está contando los céntimos», como si fuéramos extraños. Y así, una vez más, yo era la culpable. Javier siempre decía: «Venga, cariño, que ella lo está pasando mal. No pasa nada porque perdamos un poco». La debilidad de Javier era el terreno fértil que alimentaba la codicia de su madre y su hermana. Nunca se puso de mi lado. Nunca me defendió de las exigencias irrazonables de su familia. Disfrutaba de la satisfacción de ser elogiado por su madre y halagado por su hermana, todo a costa del sudor y las lágrimas de su mujer. El coche giró en la pequeña calle que llevaba al bloque de pisos. La imagen de las paredes cubiertas de musgo y las bugambillas en la entrada de casa de mi madre me hizo sentir un nudo en la garganta. Durante 5 años, había vivido como una marioneta, tratando de complacer a todos excepto a mí misma. Me había convertido en una herramienta financiera para la familia de mi marido, y a cambio solo recibí desprecio y una explotación que daban por sentada. Los 5.000 euros, de hecho, tenía la intención de transferirlos. Pero ayer por la tarde, al encontrar una factura de hotel en el bolsillo de la chaqueta de Javier, junto con mensajes acaramelados con una desconocida, toda mi paciencia se hizo añicos. La demanda de divorcio, firmada en un abrir y cerrar de ojos, no fue un impulso, sino la gota que colmó el vaso después de 5 años de contención. Apagué el motor y apoyé la cabeza en el volante.
No lloraba por echar de menos a Javier, sino por compasión por la chica que fui, la Sofía de antes, ingenua, entregada y estúpida. Pero la Sofía de hoy era diferente. La sentencia de divorcio en mi bolso era como un amuleto. Bajé del coche, inhalando el familiar aroma de la comida que salía de la pequeña cocina de mi madre. Aquí no había director Javier, ni cuñada venenosa, ni promesas millonarias, solo mi madre y la paz que había perdido durante tanto tiempo. Pero sabía que esta paz era temporal. Raquel no se detendría con esa llamada, con su naturaleza codiciosa y mordaz. Seguramente mañana, o incluso esta misma noche, la tormenta volvería a desatarse. Apreté las llaves del coche en mi mano. Que venga. Esta vez, no volvería a sentir. La primera mañana como mujer soltera, intenté recuperar el equilibrio en el trabajo. La oficina del estudio de arquitectura, situada en la planta 12 de un edificio de oficinas de primera categoría en el centro de la ciudad, estaba completamente aislada del humo y el ruido de los claxones del exterior por gruesos paneles de vidrio templado. El ambiente aquí siempre era tranquilo. Solo se oía el tecleo de los teclados y una suave música instrumental. El aroma a café recién molido creaba una falsa burbuja de paz en la que intentaba refugiarme. Hoy tenía una presentación importante de un proyecto para un complejo turístico. Llevaba una blusa de seda color beige, una falda lápiz negra, y me había maquillado más de lo habitual para ocultar las ojeras de una noche de insomnio. Me dije a mí misma: «Estás bien, Sofía. El trabajo es tu último bastión. Tienes que mantenerlo firme». Pero la calma no duró mucho. El reloj marcó las 10 de la mañana. Mientras estaba de pie frente a la pizarra, explicando con entusiasmo la estructura de una cúpula de iluminación natural, un sonido estridente proveniente de la puerta de cristal automática rompió la tranquilidad de toda la oficina. «¿Dónde está Sofía? Que salga Sofía ahora mismo». El grito agudo y chillón hizo que las más de 20 personas del departamento de diseño se giraran al unísono. Mi corazón dio un vuelco. El rotulador que sostenía casi se me cayó al suelo. Reconocería esa voz incluso si se hubiera convertido en cenizas. Era Raquel. La recepcionista y el personal de seguridad del edificio probablemente no pudieron detener el tornado llamado Raquel. Irrumpió como si fuera su casa. Hoy llevaba un vestido de flores chillón y ajustado que revelaba sus michelines, el rostro muy maquillado con unos labios pintados de un rojo intenso, apretados con rabia. Esa postura, esa mirada, era la de una cobradora de deudas, no la de una cuñada que viene a visitar. Raquel me acerqué rápidamente a la puerta, intentando bajar la voz todo lo posible para salvar las apariencias. «¿Qué estás haciendo? Esto es una oficina, no un mercado. Si tienes algo que decir, salgamos fuera». Intenté cogerla del brazo para llevarla a la zona de recepción, pero Raquel me apartó de un manotazo. Golpeó el suelo de madera con fuerza, alzando la voz una octava para asegurarse de que todos, desde el director general en su despacho de cristal hasta el becario del rincón más alejado, la oyeran. «¡Ah! Te da vergüenza, ¿eh? ¿Tienes miedo de que la gente descubra tu verdadera cara?», gritó Raquel, señalándome directamente a la cara con el dedo índice, que temblaba dramáticamente. Todo el mundo, venid a ver esto. Mirad qué carita de buena tiene. Arquitecta, dice. Pero es una desagradecida y una estafadora. Engañó a la familia de su marido, se quedó con sus bienes, y ahora pretende huir». El ambiente en la oficina se congeló. Empezaron a oírse murmullos. «¿Qué pasa? ¿Sofía es una estafadora? Madre mía, ¿quién es esa mujer tan escandalosa? Seguro que tiene deudas con la mafia». La cara me ardía, como si miles de agujas me pincharan la piel. El honor y la reputación profesional que había construido con tanto esfuerzo durante 10 años estaban siendo destruidos por esta mujer en cuestión de minutos. «¡Cállate!», le espeté, mirándola con furia. «No te debo nada. Los asuntos familiares se resuelven en casa. No me obligues a llamar a seguridad. ¿Me estás amenazando?». Raquel se rió con desdén y de repente se sentó en el suelo, comenzando el numerito de víctima que solía representar en el mercado cada vez que los guardias le llamaban la atención por ocupar la acera. «Ay, Dios mío, por el amor de Dios. Mirad si hay alguien más miserable que ella. Mi hermano la mantuvo durante años, le compró un coche, se preocupó por ella día y noche. Y ahora que tiene alas, le pone los cuernos a mi hermano y se fuga con el dinero. Prometió darle a su sobrino 5.000 euros para sus estudios. Lo prometió. Y ahora se niega a pagar. Nos ha robado el dinero que tanto nos costó ganar». Raquel era astuta hasta un punto aterrador. Ignoró el divorcio, ignoró el hecho de que yo mantenía a toda su familia, y tergiversó la historia para hacerme parecer una adúltera, una cazafortunas que, tras desplumar a su marido, lo abandonaba. La cifra de 5.000 euros, que era una promesa de un regalo, en su boca se convirtió en una deuda, en dinero que yo había robado a su familia política.
Me quedé paralizada, tan ahogada por la indignación que no podía articular palabra. ¿Explicarme? ¿Cómo explicarme ante mis compañeros? ¿Que ahora me miraban con sospecha y recelo? ¿Decir que yo era la víctima? ¿Que mi exmarido era un inútil? En este entorno de oficina, lleno de cotilleos, a veces una explicación es peor que el silencio. Justo en ese momento, la puerta del despacho del director se abrió. Arturo, mi jefe, un hombre de mediana edad, estricto y que odiaba el ruido, salió con el ceño fruncido. ¿Qué es todo este alboroto? ¿Esto es un estudio de diseño o un gallinero? Al ver al jefe, Raquel se envalentonó aún más. Se levantó de un salto y corrió hacia Arturo como si hubiera encontrado a un juez. ¿Usted es el jefe de Sofía? Tiene que hacer justicia. Su empleada ha estafado a mi familia. ¿Cómo puede una persona con tan poca moral diseñar casas para la gente? Arturo frunció el ceño, mirando a Raquel y luego a mí. Su mirada era fría, inquisitiva. Sofía, ¿qué es esto? No me importan sus asuntos personales, pero es inaceptable que deje entrar a gente de fuera a armar un escándalo y molestar al resto del equipo. Soluciónelo de inmediato. Las palabras de mi jefe fueron como un jarro de agua fría, pero también me hicieron reaccionar. No podía mostrarme débil. No podía dejar que Raquel manipulara la opinión de los demás. Respiré hondo, levanté la cabeza y me interpuse entre Raquel y mi jefe. La miré directamente a los ojos, con voz firme y clara, palabra por palabra. Raquel, te lo digo por última vez. Javier y yo nos hemos divorciado. El juez ya ha dictado sentencia. No me he llevado ni un céntimo de tu familia. Al contrario, tú y Javier me debéis mucho. Y todavía no he hecho cuentas. Dices que prometí darle 5,000 euros a Dani. Es cierto, prometí dárselos, no que se los debiera. Pero ahora ya no soy su tía política. No tengo ninguna obligación de dárselos. Me giré hacia los guardias de seguridad que acababan de llegar por el ascensor. Por favor, acompañen a esta señora fuera. Si sigue causando problemas, llamen a la policía por alteración del orden público y difamación. Presentaré una denuncia. Al oír la firmeza con la que mencioné a la policía y una denuncia, Raquel se acobardó un poco. Era experta en intimidar a los débiles, pero le aterrorizaba enfrentarse a la ley. Sin embargo, su carácter insolente no le permitió retirarse sin más. «Tú... te atreves», tartamudeó Raquel forcejeando mientras los dos corpulentos guardias la sujetaban por los brazos para llevársela. «De acuerdo. Eres muy lista, Sofía. Pero acuérdate de esto. No te dejaré en paz. Ya veremos si te queda cara para seguir viniendo a trabajar». Los insultos de Raquel se fueron apagando a medida que las puertas del ascensor se cerraban, devolviendo la tranquilidad a la oficina. Pero el silencio de ahora era más aterrador que el ruido de antes. Nadie decía nada. Todos miraban sus escritorios. Pero yo sabía que los mensajes en el chat de grupo privado estaban echando humo. Arturo me miró, negando con la cabeza con fastidio. «Venga a mi despacho un momento». Caminé detrás de mi jefe, sintiendo como si me dirigiera al patíbulo. Raquel había conseguido su objetivo. Aunque no obtuvo el dinero, había logrado manchar mi honor, convirtiéndome en el centro de todas las habladurías. Sentada frente a mí en su despacho de cristal, Arturo tamborileó los dedos sobre la mesa. Su voz era grave, pero contundente. «Sofía, usted es una pieza clave en este equipo. No discuto su capacidad, pero en esta empresa, que vive de los servicios, la reputación lo es todo. Los clientes lo ven, y no les importa quién tiene razón o no. Solo ven problemas y se asustan. No quiero que sus asuntos personales afecten a la imagen de la empresa. ¿Entiende lo que quiero decir? Lo siento, señor. Le prometo que no volverá a ocurrir, dije, bajando la cabeza, conteniendo las lágrimas de frustración que amenazaban con brotar. Eso espero. Solucione esto de una vez. Si es necesario, tómese unos días libres. Al salir del despacho de mi jefe, me sentí fuera de lugar entre los compañeros con los que había trabajado durante años. Las miradas esquivas, los susurros a mis espaldas. Volví a mi mesa, miré la pantalla del ordenador, pero no veía los planos, solo un futuro gris y sombrío. Javier y su familia no solo querían dinero, querían destrozarme la vida, querían verme humillada y arruinada para saciar su rencor. Mi teléfono vibró de nuevo, un mensaje de un número desconocido, pero el estilo era inconfundible. Era Javier. ¿Ves las consecuencias? Raquel tiene muy mal genio, no he podido pararla. Si eres lista, transfiere el dinero. Considéralo un pago por su silencio. Si no, no será solo en la oficina. Mi madre piensa ir a casa de tu madre a arreglar las cosas. Apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. La preocupación por mi propio honor se desvaneció. En su lugar, sentí un pánico atroz al pensar en mi madre, Elena, una mujer mayor con problemas de corazón. ¿Se atreverían a tocar a mi madre?
El miedo se transformó gradualmente en una furia incontenible. De acuerdo, queréis acorralarme, queréis la guerra. Pues os enseñaré que la Sofía dócil de antes ha muerto. La inesperada tormenta de la tarde cayó sobre Madrid, llevándose el calor sofocante, pero no pudo apagar el fuego que ardía en mi interior tras el escándalo en la oficina. Acababa de salir del garaje del edificio, con la intención de ir directamente a casa de mi madre en busca de un poco de paz, cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Javier. Miré el nombre en la pantalla, dudando. Después del mensaje amenazante de la mañana, no quería oír ni una palabra más de ese hombre. Pero el teléfono seguía sonando insistentemente, seguido de un mensaje que llegó justo después. Mamá está en urgencias en el hospital del distrito. Le ha subido la tensión. Podría ser un ictus. Si te queda algo de conciencia, ven ahora mismo. No dejes que muera sin poder cerrar los ojos por tu culpa. El mensaje fue como un jarro de agua fría. A pesar de odiar a Javier, a pesar del asco que me daba la codicia de Raquel, por Carmen, una mujer de 65 años, todavía sentía un resquicio de afecto. O más bien, la moral de un ser humano no me permitía ignorar una cuestión de vida o muerte. Además, si le pasaba algo, toda esa familia me culparía a mí. Y probablemente, mi propia madre también se vería salpicada por los cotilleos. Giré el volante y puse rumbo al hospital. El pasillo del hospital olía intensamente a desinfectante, mezclado con el sudor de los familiares que se agolpaban. Apenas llegué a la puerta de urgencias, vi a Raquel de pie, con las manos en las caderas, montando un escándalo con unas enfermeras. ¿Pero qué clase de servicio es este? Mi madre lleva aquí 1 hora y todavía no ha venido ningún médico. Como le pase algo, demando a todo el hospital. Al verme aparecer, Raquel cambió inmediatamente de objetivo. Se abalanzó sobre mí y me agarró con fuerza del cuello de la camisa. «Ah, la nuera asesina. ¿Te atreves a dar la cara por aquí? Mira, mi madre está ahí dentro por tu culpa. Te divorcias, nos robas el dinero y provocas que a mi madre le dé un derrame cerebral». Me la quité de encima, me arreglé la camisa y entré en la habitación con frialdad. En la cama de sábanas blancas, Carmen yacía inmóvil, con una vía intravenosa en el brazo, pero, extrañamente, el monitor cardíaco a su lado mostraba unas constantes bastante estables. Su rostro estaba algo pálido, pero no parecía el de alguien que acabara de sufrir un ictus casi mortal. Javier, sentado a su lado, se levantó al verme con cara de pocos amigos. ¿Ya has llegado? Mamá acaba de despertarse un poco y no para de preguntar por ti. Entra y pídele perdón. Me acerqué. Carmen abrió los ojos. Su mirada no estaba perdida por la enfermedad, sino que seguía siendo afilada e inquisitiva, como siempre. Susurró, con voz débil pero intencionada. «Sofía, ¿has vuelto, hija? Pensé que nos habías abandonado a todos». «Hola». Carmen respondía en voz baja, manteniendo la distancia. «¿Cómo se encuentra?» De repente, Carmen empezó a sollozar, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Me duele mucho, aquí, en el corazón, hija. ¿Cómo has podido?» «Dani es el sobrino mayor. Prometiste darle el dinero para sus estudios y luego faltaste a tu palabra», haciendo llorar a Raquel. «Me disgusté tanto por mi hija y mi nieto que me subió la tensión. ¿Quieres que me muera para quedarte a gusto, Sofía?» Me quedé helada. Así que este ictus era solo otra obra de teatro. Una actuación torpe montada para apelar a mi compasión y a mi sentimiento de culpa. Incluso en una cama de hospital, solo se acordaba de los 5.000 euros para su nieto, sin preguntarme ni una sola vez cómo estaba yo después del divorcio. «No hable más». «Descanse», la interrumpí, sintiendo que me faltaba el aire. Javier, a su lado, añadió. «¿Lo ves? El médico ha dicho que necesita reposo, que no puede alterarse. Lo mejor que puedes hacer ahora es transferirle ese dinero a Raquel para que mamá se quede tranquila y se recupere. Considéralo como un pago por las medicinas y los cuidados. Te has quedado con un coche de 30.000 euros y te vas a poner tacaña por 5.000 euros con alguien que está al borde de la muerte». Una oleada de náuseas me invadió de repente, haciéndome tambalear. La cabeza me daba vueltas. Todos los sonidos a mi alrededor, los reproches de Javier, los gemidos de Carmen, los gritos de Raquel fuera de la puerta se volvieron borrosos, como un zumbido de avispas. Me llevé la mano al pecho y me desplomé a los pies de la cama. El blanco del techo se balanceó y luego todo se volvió negro. Cuando recuperé la conciencia, un fuerte olor a alcohol me invadió. Estaba en otra habitación, más tranquila. Una doctora de mediana edad revisaba un historial médico. Al verme moverme, se acercó con amabilidad. «¿Ya se ha despertado? ¿Cómo se encuentra? ¿Sigue mareada?» Me incorporé, llevándome la mano a la frente. «¿Qué me ha pasado, doctora? Habrá sido una bajada de tensión, ¿no?» «Últimamente estoy un poco estresada». La doctora sonrió.
Una sonrisa amable pero con un atisbo de preocupación en sus ojos. La bajada de tensión es una parte, pero la causa principal es que está usted embarazada. Está de 5 semanas. Enhorabuena, pero debe tener cuidado. En esta primera etapa, el embrión aún no está bien implantado, y con su agotamiento y el estrés que ha sufrido, es muy peligroso. Embarazada. 5 semanas. Me quedé en shock, llevándome la mano al vientre. Todavía estaba plano, pero una nueva vida se estaba formando en mi interior. Calculé las fechas. 5 semanas atrás fue nuestro aniversario de boda, justo antes de descubrir los mensajes de infidelidad de Javier. ¿Acaso el destino se estaba burlando de mí? Este bebé llegaba en el momento más cruel. Acababa de escapar del infierno. Y ahora, ¿sería este niño una atadura invisible que me obligaría a volver o una carga que me impediría avanzar? La puerta de la habitación se abrió bruscamente. Entró Javier. No parecía preocupado. Todavía sostenía un cigarrillo a medio fumar, llenando la habitación de un humo espeso. ¿Ya te has despertado? ¿Qué haces desmayándote como una actriz de telenovela? ¿Intentas eludir tu responsabilidad?, preguntó con un tono de burla. Miré a Javier, al hombre con el que había compartido cama y almohada, el padre del niño que llevaba en mi vientre. En un momento de máxima debilidad, una pequeña chispa de esperanza se encendió. A pesar de lo despreciable que era, quizá un hijo despertaría la humanidad que aún le quedaba. Quizá esta era una oportunidad para que cambiara. Javier, mi voz temblaba. La doctora acaba de decirme que estoy embarazada, de 5 semanas. El ambiente se volvió denso. Javier se quedó inmóvil. Me miró fijamente, y luego su mirada se desvió hacia mi vientre. Contuve la respiración, esperando un abrazo, una pregunta amable, o al menos algo de confusión. Pero no. Javier soltó una carcajada, una risa fría y burlona que me heló los huesos. Se acercó, pegando su cara a la mía, con una mirada que no ocultaba su desprecio y su sospecha. ¿Embarazada de 5 semanas? Qué oportuno, ¿no? Justo después de divorciarte, aparece un embarazo. ¿Qué pretendes con esto? ¿Atarme a ti? ¿O usar al niño para pedir más dinero en el reparto de bienes? ¿Una pensión alimenticia? Me quedé sin palabras. Las lágrimas brotaban sin control. ¿Pero qué dices? «Es tu hijo», grité, indignada. ¿Mi hijo? Javier sonrió con desdén, su voz siseando entre dientes. ¿Estás segura de que es mío? Te pasas el día fuera trabajando. Te reúnes con un montón de socios, de promotores. ¿Quién sabe con quién te has acostado y ahora me quieres encasquetar el muerto? Y aunque fuera mío, se enderezó, sacudiéndose las manos como si se limpiara algo sucio. Ya estamos divorciados. El juez ha dictado sentencia. Si lo tienes, lo crías tú. No se te ocurra aparecer con la barriga en mi casa para vivir de gorra y tratar de repartirte el patrimonio de mi madre. En mi familia nos sobra el dinero para mantener parásitos. Cada palabra de Javier era como una puñalada directa al corazón, cruel y definitiva. No solo me repudiaba a mí, sino que también repudiaba y humillaba a su propia sangre antes de que tuviera la oportunidad de nacer. La frágil esperanza que albergaba se desvaneció como una pompa de jabón. Pero extrañamente, tras ese dolor extremo, sentí que mi mente se aclaraba de una forma asombrosa. Me sequé las lágrimas. Una calma aterradora me invadió. Miré directamente a los ojos de Javier, a ese hombre despreciable que tenía delante, y me di cuenta de que no lo necesitaba. Mi hijo no necesitaba un padre así. Tienes razón, guardé la ecografía en el bolso, con voz gélida. Este niño no tiene nada que ver contigo. Lárgate. Y recuerda lo que has dicho hoy. En el futuro, aunque te arrodilles y me supliques, jamás te dejaré reconocer a este hijo. Javier resopló, se dio la vuelta y se fue sin dudarlo. Sigue soñando. Y recuerda transferirle el dinero a Raquel. No me obligues a ponerme serio. La puerta se cerró. Puse una mano sobre mi vientre. Esta vez, no era incertidumbre, sino un compromiso. Hijo mío, perdóname por haber elegido mal a tu padre, pero te prometo que te protegeré. Mamá y tú saldremos adelante, y viviremos 1000 veces mejor que ellos. En ese momento mi teléfono vibró. Un correo electrónico del trabajo. El proyecto del complejo de apartamentos de lujo, cuya construcción había ganado la empresa de Javier. El proyecto del que yo era la supervisora principal, acababa de enviar una actualización del progreso. Una idea se encendió en mi mente. Javier quería dinero, quería acorralarme. De acuerdo. Volvería al trabajo. Iría a esa obra, y le demostraría lo caro que se paga el meterse con una madre que protege a su hijo. 3 días después de salir del hospital, volví a la obra del complejo de apartamentos de lujo residencial Estrella del Norte,
donde desempeñaba el cargo de subdirectora de supervisión, responsable de la calidad de la ejecución de la estructura. El sol de 39 grados Celsius de Madrid, sumado al calor que emanaba del hormigón y el acero, creaba una atmósfera densa y asfixiante. Pero para mí en ese momento la dureza del clima no era nada comparada con la frialdad del corazón humano. Acaricié suavemente mi vientre a través del grueso mono de trabajo. Pórtate bien, pequeño. Vamos a luchar juntos. Según el programa, hoy era el día de la inspección del armado de acero del forjado de la planta 15 de la Torre B, una partida ejecutada directamente por la empresa de Javier. Era un contrato importante que Javier había conseguido a base de favores y sobornos, y que consideraba la gallina de los huevos de oro para reflotar su empresa, hundida en deudas. Caminé sobre los andamios que vibraban bajo mis pies. El ruido de los taladros y las cortadoras de metal resonaba en mis oídos. Mi mirada ya no era la de una esposa observando a su marido trabajar, sino la mirada inquisitiva de una supervisora en busca de fallos. «Hola, Sofía. ¿Qué tal? Hoy has venido pronto», me saludó Toño, el jefe de obra del contratista, con una sonrisa servil que dejaba entrever su nerviosismo. «Sí, hoy se hormigona y tengo que revisarlo todo a fondo», respondí con voz gélida, mientras hojeaba el libro de obra. «¿Dónde está el lote de acero corrugado de 20 y 25 milímetros que acaba de llegar? Enséñame los albaranes y los certificados de origen». El rostro de Toño cambió de color. Tartamudeó. Sí, el acero está por allí». Pero Javier dijo que era acero de primera calidad, que podías estar tranquila y firmar el acta de conformidad. «Los camiones hormigonera están al llegar». No respondí. Me dirigí directamente a la zona de acopio de materiales, oculta tras una grúa torre. Los fajos de barras de acero estaban apilados de cualquier manera, cubiertos con una lona. Levanté la lona, y lo que vino fue el característico color negro azulado del acero nuevo, sino barras oxidadas y con la superficie rugosa. Me agaché y usé un calibre para medir el diámetro. Se suponía que eran de 20 milímetros, pero en realidad apenas llegaban a 18,5 mm. Y lo más importante, las marcas del fabricante grabadas en las barras eran muy tenues, e incluso algunas ni las tenían. Era acero de ferralla reciclada, de pésima calidad, con una capacidad de carga muy inferior, absolutamente prohibido en edificios de gran altura como este. Si hacía la vista gorda, en pocos años, o peor aún, ante cualquier movimiento sísmico, el edificio podría agrietarse o incluso derrumbarse. Javier estaba jugando con la vida de cientos de personas. Sofía. Toño. Corrió tras de mí, sudando a mares. «Por favor, compréndelo. Últimamente hay escasez de acero y Javier ha tenido que hacer malabares para conseguirlo». «¡Que venga tu jefe aquí ahora mismo!», grité, arrojando mi cuaderno sobre el montón de chatarra. El sonido metálico hizo que varios obreros cercanos se sobresaltaran y dejaran de trabajar. 15 minutos después, apareció Javier. Llevaba un casco blanco impoluto, con su habitual aire distinguido, pero su mirada hacia mí estaba inyectada en sangre. Hizo un gesto a Toño y a los obreros para que se apartaran y me llevó a la caseta de obra, cerrando la puerta de un portazo. El calor dentro de la caseta era sofocante, a pesar del ventilador industrial que giraba a toda velocidad. Javier arrojó el casco sobre la mesa, abandonando su falsa cortesía. «¿A qué estás jugando? ¿Montar un escándalo en medio de la obra para dejarme en ridículo?». Exmarido le corregí lanzando sobre la mesa las fotos que acababa de hacer de las barras oxidadas. «Y no te estoy dejando en ridículo. Estoy haciendo mi trabajo. Explícame por qué en los documentos de pago figura acero de primera calidad y en la realidad traes esta chatarra. ¿Quieres ir a la cárcel?». Javier soltó una risa burlona. Se sentó, encendió un cigarrillo y me echó el humo a la cara, a pesar de saber que estaba embarazada. «¿A la cárcel? ¡Qué exagerada! En este país, lo que no se puede comprar con dinero, se puede comprar con mucho dinero. ¿Crees que el promotor no lo sabe? Claro que lo sabe. Aquí todos se llevan su parte. La única ingenua que va de santa eres tú. No me importa con quién te repartas el dinero», dije con voz firme, conteniendo la respiración para no inhalar el humo. «Mi firma está en el acta de conformidad. Si este edificio tiene problemas, yo seré la responsable legal. No voy a firmar. Retira todo este acero y sustitúyelo por el correcto. Si no, levantaré un acta de paralización de obra ahora mismo». Javier se levantó de un salto, me agarró por el cuello de la camisa y me empujó contra la pared de chapa caliente. Su cara se pegó a la mía. Su aliento apestaba a alcohol y a prepotencia. «¡No te atrevas! ¿Quién te crees que eres?». «Te lo voy a decir claro. Con este lote de acero me he ahorrado un 40%. Ese dinero ya se lo he transferido a Raquel para que pague sus deudas con unos prestamistas. Si ahora me obligas a cambiarlo, ¿de dónde saco el dinero?».
¿Quieres que vengan a cortarle un dedo a mi madre o a mi hermana? Me estremecí. Así que era eso. Javier estaba desfalcando la obra no solo por codicia, sino para tapar el agujero sin fondo de las deudas de juego de Raquel. Estaban dispuestos a vender su ética profesional y la seguridad de otros para salvar a su podrida familia. Ese es un problema de tu familia, le miré directamente a los ojos, aunque mi corazón latía desbocado por el miedo. Yo no tengo nada que ver. Voy a informar de esto a la dirección del proyecto. Pues informa, rugió Javier, con los ojos desorbitados. Si tú me denuncias por usar material de mala calidad, yo le contaré a toda tu empresa y a todo el sector de la construcción que te acostabas conmigo para conseguir información de las licitaciones. Difundiré que eres una mujerzuela, una cualquiera que se ha quedado embarazada y no sabe quién es el padre, y por eso te has divorciado para irte con otro. Tengo un montón de fotos tuyas en comidas y cafés con clientes. Solo tengo que añadir un par de detalles y no solo perderás tu puesto, sino también tu reputación. Me quedé atónita. No podía creer que Javier fuera tan ruin. No solo me amenazaba con violencia, sino que usaba el arma más sucia para atacar mi honor como mujer, algo que en esta sociedad todavía se juzga con demasiada dureza. Eres un animal, tartamudeé, con lágrimas de rabia brotando de mis ojos. Un animal sí, pero un animal que sobrevive, me soltó, sacudiéndose la camisa como si hubiera tocado algo sucio. Escúchame bien, Sofía. Firma esa acta de conformidad. Haz la vista gorda y déjame terminar esta cimentación. Cuando reciba el primer pago, saldaré la deuda de Raquel y os dejaré en paz a ti y a tu hijo. Pero si te opones... Javier se acercó a mi oído y susurró. No estoy seguro de lo que podría pasarle a esa barriga tuya. Los accidentes laborales en las obras ocurren con facilidad. Javier salió, dejándome sola en la sofocante caseta. Me deslicé hasta el suelo, abrazando mi vientre con fuerza, sintiendo una náusea de asco subir por mi garganta. Javier no era solo un mal marido, era un criminal con traje de empresario. Me había acorralado. Si lo denunciaba perdería mi trabajo, mi honor y, posiblemente, a mi hijo. Si callaba, sería cómplice de su maldad, y él me tendría controlada para siempre. Pero en ese momento de desesperación, recordé la mirada suplicante de Raquel cuando hablaba de sus deudas, la falsedad de Carmen y la sonrisa despectiva de Javier al saber de mi embarazo. Creen que tengo miedo. Y sí, tengo miedo, pero me aterra más que mi hijo nazca con un padre como él que perder mi trabajo. Me levanté, me sequé las lágrimas. Mi mirada se posó en el teléfono, que estaba en modo de grabación en el bolsillo de mi camisa. Un hábito profesional que siempre mantenía en las reuniones con contratistas. Toda la conversación acababa de ser grabada. Saqué el teléfono y comprobé el archivo de audio. Cada confesión, cada amenaza de Javier, estaba registrada con total claridad. Esto no era solo una prueba para protegerme. Era la sentencia de muerte de su carrera, pero no podía usarlo todavía. Javier estaba como un animal acorralado. Podía ser peligroso. Necesitaba un plan más perfecto. Una trampa para atraparlos a todos, desde Javier hasta Raquel, para que nunca más pudieran hacer daño a nadie. Me ajusté el mono y salí de la caseta. Javier me esperaba fuera, con una expresión de suficiencia. ¿Y bien? ¿Lo has pensado? Bajé la cabeza, con voz temblorosa, fingiendo miedo. Yo... necesito pensarlo. Dame hasta esta noche. Tengo miedo. Tengo miedo de que le hagas daño a mi hijo. Javier soltó una carcajada y me dio unas palmadas en la espalda. Así me gusta, mi buena esposa. De acuerdo. Esta noche, trae el acta firmada a casa de mi madre y cenaremos juntos para celebrarlo. Y recuerda, no hagas ninguna tontería. Asentí y me alejé rápidamente. A mis espaldas oí a Javier llamar a Raquel para alardear de su victoria. No sabía que la presa que creía tener en su red estaba tejiendo una red mucho más grande para atrapar al cazador. 7 de la tarde. Las luces de la casa de 3 plantas de Carmen, en un callejón oscuro, estaban encendidas. La mesa estaba puesta. Había cocido, paella y ensaladilla, platos que antes yo solía preparar con esmero para ganarme el favor de mi suegra, ahora comprados en una tienda de comida para llevar, fríos y sin alma. Entré en la casa, con una carpeta bajo el brazo, respirando hondo para calmar los latidos de mi corazón. Actúa bien, Sofía, me dije. Por tu hijo. Vaya, vaya, mira quién ha venido. La invitada de honor, dijo Raquel, que estaba sentada en el sofá, hurgándose los dientes. Al verme, esbozó una sonrisa burlona, pero sus ojos estaban clavados en la carpeta que yo llevaba. Carmen, sentada en la cabecera de la mesa, con el aire de una reina madre, ni siquiera me miró. Solo golpeó suavemente los palillos contra el cuenco. Ya que has venido, siéntate y come algo. Al fin y al cabo, fuimos familia. No demos que hablar a los vecinos.
Javier bajó del piso de arriba, con la misma expresión triunfante de quien se siente superior. Se sentó frente a mí y me preguntó con un gesto de la cabeza: ¿Y bien? ¿Ya has entrado en razón? ¿Dónde está el acta de conformidad? No me senté. Me quedé de pie, con los hombros ligeramente temblorosos. Bajé la cabeza y dije con voz débil y asustada: ya la he firmado. Saqué el acta de recepción de materiales y la puse sobre la mesa. Mi firma, arquitecta Sofía García, aparecía nítida junto al sello rojo de la empresa de Javier. Javier la agarró como si fuera oro. La examinó detenidamente y luego se echó a reír a carcajadas, dándose una palmada en el muslo. Bien, así se hace. Ya te lo dije. Las mujeres no debéis ser tan cabezotas. Si eres dócil, vives bien. Si te enfrentas a mí, solo sales perdiendo. Raquel también se acercó, con los ojos brillantes. ¿Y mi dinero? ¿Dónde están los 5,000 euros para Dani? Abrí el bolso y saqué un sobre abultado. Eran mis últimos ahorros, destinados a los preparativos del parto. Pero ahora, era el cebo que necesitaba. Aquí están los 5,000 euros. Cógelos. Te lo ruego. Os ruego a ti y a Javier que nos dejéis en paz a mi hijo y a mí. Solo quiero trabajar y criar a mi hijo. Raquel arrebató el sobre y se puso a contar el dinero allí mismo. El sonido de los billetes en la silenciosa habitación era estridente y espeluznante. Cuando terminó, se lo guardó en el bolsillo, con el rostro relajado y satisfecho. Pero tal como había previsto, la codicia humana es un pozo sin fondo. Al ver con qué facilidad me había doblegado, el demonio interior de Raquel resurgió con más fuerza. Miró a Javier y luego a mí, cambiando su tono de voz 180 grados, de agrio a exigente. Estos 5,000 euros son del dinero que prometiste para Dani, así que estamos en paz. Pero pensándolo mejor, estos días he perdido el sueño por tu culpa, y encima me humillaste en tu oficina. Mi honor ha quedado gravemente dañado. Tienes que compensarme. Levanté la vista, fingiendo pánico. ¿Compensarte? ¿Qué más quieres? Otros 10,000 euros, dijo Raquel, como si estuviera regateando en el mercado. Considéralo una indemnización por los 5 años que mi hermano Javier tuvo que soportarte y por el estrés que me has causado. Si no, volveré a tu oficina. Y esta vez, llevaré pancartas para ver si te queda cara para seguir trabajando. Javier, a su lado, no solo no detuvo a su hermana, sino que sonrió con complicidad. Raquel tiene razón. La has disgustado mucho y mi madre ha tenido una subida de tensión. 10,000 euros es barato. Más te vale conseguirlos pronto. Carmen, impasible, cogió un trozo de carne del cocido y sentenció: ex nuera. Digo, Sofía. A ver cómo arreglas esto como es debido. Esta familia no quiere ponerte las cosas difíciles, pero todo tiene un precio. Apreté las manos bajo la mesa con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la piel para no saltar y darles una bofetada a cada uno. Toda la familia, de la madre a los hijos, estaba podrida hasta la médula. Me estaban extorsionando abiertamente, en su propia mesa. Pero este era el momento que estaba esperando. No tengo tanto dinero ahora mismo, tartamudeé, con los ojos llenos de lágrimas. Dadme tiempo e intentaré conseguirlo. Pero tenéis que prometerme que, una vez que os pague, no volveréis a molestarme. De acuerdo, Javier golpeó la mesa. Te doy 3 días. El viernes es la reunión de certificación del final de la primera fase con el promotor. Ese día, cuando reciba el pago, tendrás que traer los 10,000 euros aquí. Dinero por paz. Un buen trato para todos. De acuerdo. El viernes repetí, memorizando esa fecha crucial. El viernes, el día que Javier planeaba blanquear el dinero del proyecto, sería también su día del juicio final. Me despedí con un aire abatido y resignado. Pero en cuanto salí por la oxidada verja de la casa de Javier y me senté en mi coche, saqué inmediatamente el teléfono que llevaba oculto en el bolsillo de la camisa. La pantalla seguía encendida, grabando. Los últimos 45 minutos, cada amenaza de extorsión, cada admisión de Javier sobre el uso de acero de mala calidad, todo había sido grabado con total claridad. Pero la grabación no era suficiente. Para hundir a Javier por completo, necesitaba pruebas del flujo de dinero. Necesitaba demostrar que había usado dinero del proyecto para pagar las deudas de juego de Raquel, lo que constituiría un delito de apropiación indebida y malversación. Conduje directamente a una tranquila cafetería con Wi-Fi. En lugar de ir a casa, abrí mi portátil y accedí al sistema de gestión interno de la empresa de Javier. Javier era un machista y un analfabeto tecnológico. Siempre pensó que, por ser mujer, yo no entendía de ordenadores. Por eso, durante 5 años, me hizo crear y gestionar todas las contraseñas, correos electrónicos y cuentas bancarias de la empresa, porque a él le daba pereza recordarlas. Tras el divorcio, había cambiado la contraseña del correo principal. Pero se le olvidó un detalle.
Yo había configurado el sistema de almacenamiento en la nube para hacer copias de seguridad automáticas de los datos de su empresa desde el primer día. Y Javier, con su habitual descuido, nunca supo de la existencia de ese almacén de datos de respaldo. Inicié sesión en la cuenta de la nube como administradora. Mi corazón latía con fuerza. Por favor, que no haya cambiado esta contraseña. Acceso concedido. Solté un suspiro de alivio. Ante mí, miles de carpetas de datos sincronizados desde el ordenador de Javier. Me desplacé hasta la carpeta de contabilidad. Ahí estaba. Extractos bancarios, órdenes de transferencia online que Javier había realizado, 15 de mayo de 2026. Transferencia de 30.000 euros a la cuenta de Raquel Pérez. Concepto. Pago proveedores. 20 de mayo de 2026. Transferencia de 20.000 euros a la cuenta de Juan Carlos Benítez. Concepto. Deuda Raquel. Hice capturas de pantalla. Descargué todos los recibos de transferencia y las declaraciones de materiales falsificadas que Javier había escaneado para enviar al gestor. Declaraba la compra de acero de primera calidad a un precio elevado, pero en realidad el dinero iba a parar a los bolsillos de Raquel y sus acreedores. Junto con la grabación de las amenazas y el acta de conformidad falsificada, ahora tenía en mis manos un expediente perfecto. No solo eran pruebas que me exculpaban, sino pruebas contundentes para enviar a Javier y a Raquel a la cárcel. Cerré el portátil y miré el reloj. Las 11 de la noche. El próximo viernes pasado mañana sería la reunión importante con el promotor, la dirección de obra y, por supuesto, Javier. Él soñaba con su jugoso pago y los 10.000 euros que me iba a sacar. No sabía que yo también le había preparado un regalo especial para ese día. Un invitado que nunca esperaría. Acaricié mi vientre y sonreí en la oscuridad. La sonrisa de un cazador que acaba de tender su última red. Duerme bien, mi amor. En 2 días, mamá y tú lo recuperaremos todo. Viernes por la mañana. El cielo de Madrid estaba gris plomizo. Nubes oscuras se arremolinaban, presagiando una gran tormenta, igual que el ambiente en la sala de reuniones de la dirección del proyecto residencial Estrella del Norte. Hoy era la reunión más importante de la primera fase. La certificación de la cimentación y la estructura del sótano para liberar el primer pago de 500.000 euros. Estaban presentes todas las figuras de poder. El señor Robles, representante del promotor, la dirección de obra, el jefe de supervisión y, por supuesto, Javier, director de la empresa contratista. Javier estaba sentado frente a mí. Su traje azul marino estaba impecablemente planchado y su pelo engominado brillaba. No paraba de mirar el reloj, moviendo la pierna nerviosamente bajo la mesa. Su mirada reflejaba una mezcla de confianza y ansia. Creía que me había doblegado, que mi firma en el expediente de certificación que ahora reposaba sobre la mesa del señor Robles era su pasaporte a la riqueza y a librarse de sus deudas. El señor Robles, un hombre de unos 50 años, conocido por su meticulosidad e integridad, golpeó suavemente la mesa de cristal con un bolígrafo. Bien, empecemos. Según los informes del contratista y de la supervisión, todas las partidas cumplen los requisitos. Si no hay nada que objetar, esta tarde firmaré la orden de pago. Señorita García, usted es la supervisora directa en la obra. ¿Tiene algo que añadir? Javier me miró fijamente, como si quisiera recordarme. Más te vale callarte. Respiré hondo. Me levanté y me ajusté la blusa. Señor Robles, señores, antes de entrar en los detalles del expediente, tengo un invitado que me gustaría presentarles. La presencia de esta persona responderá a la pregunta sobre la calidad de la obra mejor que cualquier palabra mía. La puerta de la sala se abrió. No era un experto ni un ingeniero. Quien entró fue Raquel. Tal como había previsto en mi guión, Raquel no pudo esperar a que Javier le llevara el dinero. Con su codicia infinita y el miedo a que no le pagara, había venido hasta aquí para presionar, para llevarse los 10.000 euros en cuanto Javier recibiera la noticia del pago. Raquel, con su atuendo chillón, en cuanto me vio de pie, se abalanzó sobre mí, sin importarle los hombres de traje que la miraban atónitos. «Ah, aquí está Sofía. Me citaste hoy para darme los 10.000 euros de la indemnización. No te hagas la tonta conmigo. Javier me dijo que hoy cobraba el dinero del proyecto, así que más te vale soltar la pasta ahora mismo». Javier se puso pálido. Se levantó de un salto como un resorte e intentó taparle la boca a su hermana. «Raquel, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Quién te ha dejado entrar? Fuera de aquí ahora mismo. Quita, idiota». Raquel apartó la mano de Javier. «Tú me dijiste que viniera a por el dinero. Me dijiste que en cuanto firmaran, tendrías dinero para pagar mi deuda con los matones». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El señor Robles frunció el ceño, mirando a Javier y luego a Raquel con una expresión de profunda sospecha. «Silencio». Golpeé la mesa con una regla. Mi voz resonó con fuerza, acallando los chillidos de Raquel. «Por favor, cálmense.
La llegada de la señora Pérez es muy oportuna. Les invito a mirar la pantalla del proyector. Conecté un USB al portátil y la gran pantalla se iluminó. No eran planos técnicos. La primera diapositiva mostraba una foto en primer plano de las barras de acero oxidadas en la obra, junto a un calibre que mostraba el grave déficit de diámetro. El título, en letras rojas: Material real. Chatarra de acero reciclado no apto para construcción. Javier se quedó petrificado, con el rostro sin una gota de sangre. Siguiente diapositiva. Una comparación de dos facturas. A un lado, la que Javier había presentado al promotor. Al otro, la factura real que yo había conseguido del proveedor clandestino. El título: Fraude comercial y desfalco de obra. Esta es la prueba de que el director Javier Pérez introdujo deliberadamente material de baja calidad en esta obra clave para embolsarse una diferencia del 40% del valor del material. Expuse, con voz firme, cada palabra como un martillazo en la carrera de Javier. «Mentirosa. Me estás difamando», gritó Javier, intentando abalanzarse sobre mí para quitarme el portátil. Pero dos fornidos guardias de seguridad del edificio lo sujetaron al instante. ¿Difamando? Sonreí con amargura. Pues entonces escuchen esto. Pulsé el play. El archivo de audio de la conversación en la caseta de obra resonó con total claridad en la sala silenciosa. Con este lote de acero me he ahorrado un 40%. Ese dinero ya se lo he transferido a Raquel para que pague sus deudas con unos prestamistas. Si tú me denuncias por usar material de mala calidad, yo le contaré a toda tu empresa que te acostabas conmigo. ¿Quieres que vengan a cortarle un dedo a mi madre o a mi hermana? La voz de Javier, su descarada confesión de malversación para pagar las deudas de juego de su hermana, sonó como una sentencia de muerte. El señor Robles golpeó la mesa con furia, levantándose de un salto, con la cara roja de ira. Miserables. Les confío un proyecto de millones de euros y se atreven a hacer esto. ¿Usar mi dinero para financiar el juego? Raquel en ese momento se dio cuenta de la situación. Se quedó boquiabierta, pálida como un muerto, temblando de pies a cabeza. Acababa de meterse ella misma en la boca del lobo al admitir delante de todos lo de las deudas. Pero yo no había terminado. Pasé a la última diapositiva. Extractos bancarios. Las transferencias de la cuenta de la empresa a la cuenta personal de Raquel y de varios acreedores, resaltadas en amarillo. Señor Robles, señores, yo, Sofía García, como subdirectora de supervisión, asumo toda la responsabilidad por estas pruebas. No he firmado ninguna acta de conformidad fraudulenta. La firma en el expediente que tienen sobre la mesa es una falsificación que el señor Pérez escaneó de documentos antiguos. El original lo tengo yo. Mostré en alto el expediente real. Justo en ese momento, la puerta de la sala se abrió de nuevo. Esta vez eran 3 agentes de la Policía Nacional, liderados por un inspector de aspecto serio. Somos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Hemos recibido una denuncia con pruebas completas sobre delitos de apropiación indebida, falsedad documental y extorsión relacionados con el señor Javier Pérez y la señora Raquel Pérez. Javier se desplomó en la silla, sudando profusamente. Se acabó. Su carrera, su honor, su dinero, todo se había esfumado. Raquel, al ver a la policía, empezó a gritar, intentando huir. «¡Ay, Dios mío, yo no sé nada! Ha sido Javier. Yo solo venía a pedir dinero, soy inocente». Pero no pudo escapar. Unas frías esposas se cerraron en sus muñecas, poniendo fin a años de victimismo de esa mujer codiciosa. Javier fue detenido poco después. Sus ojos se clavaron en los míos. Ya no había rastro de agresividad, solo desesperación y un tardío arrepentimiento. «¿Eres muy cruel?», Sofía susurró Javier mientras se lo llevaban, pasando a mi lado. «¿Cruel?». Le miré directamente a los ojos, con la mano instintivamente sobre mi vientre, protegiendo a mi hijo. Comparado con usar chatarra para construir las casas donde vivirá la gente, comparado con acorralarnos a mi hijo y a mí, creo que he sido bastante piadosa. Se llama karma, Javier. La sala quedó en silencio después de que se llevaran a Javier y a Raquel. La tensión se disipó, dando paso al estupor. El señor Robles se acercó a mí. Me miró durante un largo rato, y luego me tendió la mano. «Señorita García, le pido disculpas por no haber supervisado más de cerca al contratista. Gracias por su valentía al destapar la verdad. Ha salvado mi reputación y la vida de muchos futuros residentes. Nuestra empresa está en deuda con usted». Le estreché la mano, sonriendo con alivio, con las lágrimas a punto de brotar. Pero esta vez, eran lágrimas de liberación. «Gracias por confiar en mí, señor. Solo he hecho lo que mi conciencia profesional me dictaba». Fuera, la tormenta había comenzado. La lluvia caía con fuerza contra los cristales, limpiando la suciedad de la ciudad. Miré por la ventana y vi el coche de policía alejarse con las sirenas puestas,
llevándose los fantasmas del pasado que habían atormentado mi vida. La justicia poética. Usaron las tácticas más viles para hacerme daño, y, al final, esas mismas tácticas los llevaron a la cárcel. Recogí mis cosas y salí de la sala de reuniones. La tormenta había pasado. Ahora era el momento de empezar una nueva vida. Una vida de verdad. Un año después, los primeros rayos de sol de un día de primavera se colaban por la ventana, bailando sobre la cuna de madera color crema. El balbuceo de un bebé me despertó. Leo, mi pequeño ángel de 4 meses, estiraba sus bracitos regordetes pidiendo que lo cogiera. Me incliné para aspirar el dulce olor a leche de su mejilla, sintiendo una paz y una ligereza extraordinarias. Había pasado un año desde aquel fatídico día en la sala de reuniones del proyecto. Un año con tantos cambios que había transformado por completo la vida de todos los implicados. Llevé a mi hijo al balcón, donde mi madre, Elena, regaba con esmero unas macetas de crisantemos para preparar la llegada de la primavera. ¿Ya te has despertado, hija? ¿Se ha portado bien el pequeño Leo? Dámelo. Que lo coja la abuela mientras tú desayunas y te preparas para ir a trabajar. Mi madre cogió al niño, con una sonrisa radiante en su rostro, ya marcado por las arrugas. Verla tan feliz con su nieto me hizo dar gracias al cielo. La decisión de tener a mi hijo y divorciarme fue la más acertada de mi vida. Si hubiera seguido siendo débil y me hubiera quedado en aquella casa, mi madre estaría consumida por la preocupación y mi hijo habría crecido en un ambiente tóxico de cálculo y engaño. Ayer, por casualidad, leí una breve noticia en un periódico. Un pequeño titular en una esquina de la página, pero que me dejó pensativa unos segundos. Juzgado un grupo por malversación y fraude en la construcción. Exdirector condenado a 12 años de cárcel. Javier, el hombre que fue mi marido, el padre de mi hijo, había pagado un alto precio por su codicia y su crueldad. Tras aquella tormentosa reunión, la investigación policial destapó toda una red de irregularidades en la empresa de Javier. No solo en el residencial Estrella del Norte, sino que había desfalcado muchas otras obras para cubrir las enormes deudas de juego de su hermana y los gastos desmedidos de su familia. La casa de 3 plantas, llena de dolorosos recuerdos, fue embargada por el banco para ejecutar la sentencia. Raquel tampoco se libró. Por extorsión, alteración del orden público y su papel como cómplice en la receptación de bienes malversados, fue condenada a 3 años de prisión. Los 5,000 euros que tanto ansiaba se convirtieron finalmente en la prueba que la envió a la cárcel. Pero quien recibió el castigo más doloroso fue, probablemente, Carmen. Anteayer, mientras compraba cosas para el bebé en un centro comercial, me la encontré por casualidad. Ya no era la suegra autoritaria y astuta de antes. Carmen parecía haber envejecido 10 años. Con el pelo completamente blanco, estaba sentada en una vieja silla de ruedas en la zona de espera, con varias bolsas a su lado. Al parecer, después de que sus 2 hijos fueran a la cárcel y perdieran la casa, tuvo que mudarse a una residencia de ancianos pública con su mísera pensión, sin nadie que la cuidara, sin nietos a su alrededor, con su patrimonio evaporado y su honor destruido. Levantó la vista y su mirada turbia se cruzó con la mía y la de Leo. Se quedó paralizada. Quizás el instinto de abuela le dijo quién era aquel bebé regordete que yo sostenía. Sus labios temblaron, como si quisiera llamarlo por su nombre, como si quisiera extender la mano para tocar la única gota de sangre que quedaba de su linaje. Pero yo me limité a inclinar la cabeza en un saludo educado y me di la vuelta. Sin rencor, sin regodeo, solo la distancia de 2 extraños. No le prohibiría ver a su nieto, pero no permitiría que ese oscuro pasado tocara la infancia inocente de mi hijo. La soledad en la vejez era la sentencia de conciencia más dura que tendría que soportar por su complicidad y su maldad. Sofía, el coche de la empresa ha llegado a buscarte. La voz de mi madre me devolvió a la realidad. Sonreí y me arreglé la ropa. Después del incidente del año pasado, mi reputación en el sector de la construcción se disparó. El señor Robles y la dirección del proyecto valoraron enormemente mi honestidad y profesionalidad. Ahora, he sido nombrada directora de proyecto para la segunda fase del residencial Estrella del Norte, con un sueldo que antes ni en sueños habría imaginado. Pero más importante que el dinero, me he reencontrado a mí misma. Ya no soy la mujer sumisa que agachaba la cabeza a cambio de una falsa tranquilidad. Soy Sofía, una arquitecta competente, una madre soltera feliz. Me he comprado este piso de lujo con mi propio sudor y esfuerzo. Un lugar donde, cada tarde, solo hay risas y el olor de la comida casera de mi madre, y no reproches y exigencias de dinero. Le di un beso en la frente a Leo antes de irme a trabajar. Adiós, futuro arquitecto. Mamá se va a construir casas para la gente, y tú te quedas aquí construyendo sueños con la abuela. Al bajar al portal, una suave brisa primaveral me alborotó el pelo. Miré al cielo,
de un azul intenso, y sin una sola nube. La mayor tormenta de mi vida había pasado de verdad, arrastrando todo lo podrido y falso, y dejando unos cimientos sólidos para que brotaran nuevos tallos verdes. Recordé las palabras de Javier. Si me dejas, acabarás en la calle. Y tenía razón. Acabé en la calle, pero en una gran avenida, ancha y bañada por el sol. El divorcio no es un punto final. Para mí, fue la puerta a una vida que merecía vivir. Una vida con libertad, con dignidad y con amor verdadero. El karma no perdona a nadie. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Pero quien sabe plantar el árbol de la felicidad con bondad y perseverancia, un día recogerá sus dulces frutos. Arranqué el coche. El Mazda rojo granate se deslizó con orgullo por la carretera soleada. Por delante, un futuro inmenso se abría ante mí. Y supe que el amanecer más hermoso no es cuando sale el sol, sino cuando el alma, después de la tormenta, encuentra la paz.